El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Nota del señor Jorge Germán, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, por medio de la cual solicita audiencia para exponer sobre el proyecto de ley del Pilar Solidario y exención tributaria. Nota de la diputada señora Marcela Sandoval, a través de la cual solicita audiencia para la Asociación de Funcionarios de Chile Deporte, para exponer acerca de las malas prácticas que existen en su gremio por parte de la ministra y de la dirección del Instituto Nacional del Deporte. Y por último, señor presidente, nota del diputado señor Amaro Labra, mediante la cual solicita poner en tabla los siguientes proyectos de ley: el que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral, y el que modifica el Código del Trabajo para disponer que la empresa principal contrate en favor de los trabajadores un seguro civil de vida y protección, sea que pertenezca a la empresa principal, contratista o subcontratista. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, solo precisar que habíamos tomado un acuerdo despachando la ley corta. Vamos a buscar la tabla fácil despacho, incorporar algunas mociones parlamentarias que creo son del interés general, efectivamente, aprobar, teniendo la vista que ya despachamos un proyecto y por tanto existe espacio en esa vía. ¿Algún punto sobre la cuenta o varios antes de entrar a la tabla? Ya. Sobre ya la tabla, señalar, y quiero partir a quienes nos escuchan en el canal de la Cámara, nosotros convocamos a muchas personas, y está de testigo también el señor secretario, obviamente un texto de estas características, de la densidad del proyecto del Ejecutivo, que solo el informe tiene 90 páginas, era imposible para los técnicos en horas, efectivamente, hacer una presentación en la Cámara. En consecuencia, hoy día vamos a escuchar por su intermedio al Ejecutivo, que de alguna manera lo va a cerrar el superintendente Macías en la sesión de hoy, y el día de mañana, si lo tienen a bien, vamos a tener una nueva sesión en paralelo a la sala para no distraer los tiempos y las agendas de los parlamentarios, en la cual van a exponer los técnicos que se habían comprometido. Y el diputado Labra me ha pedido la palabra porque también quiere hacer una propuesta en ese sentido. Sí, quería que se incluyera en ese panel de expositores a Janet Jara, la ex subsecretaria de Previsión Social, a Diego Riquelme, abogado tributarista, y a Nicolás Gómez, que también es tributarista. Si pudieran ser considerados, sería espectacular. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado Labra, así se consignará. Vamos el día de mañana gestionar la mayor cantidad de audiencias posible, porque creo que se va a dar la dicotomía que mañana vamos a tener mucha solicitud de presentaciones y tal vez tengamos que hacer una última sesión para cerrar el ciclo de audiencias en los tiempos también y las propuestas elevadas por parte de los colegas parlamentarios. Y en consecuencia, nuestra propuesta es que desde terminadas las audiencias, estar en condiciones de votar este proyecto o el lunes o el martes, en este caso de la próxima semana. Si les parece a los colegas. ¿Sí? Y lo vamos a evaluar en términos, terminemos la audiencia, porque como digo, se generó este efecto que don Pedro fue testigo, que la imposibilidad de los técnicos de preparar en muy pocas horas un informe respecto al proyecto. Presidente, si me permite. Señor secretario. Sería conveniente, presidente, que pudiéramos fijar una fecha tope para presentar indicaciones, para los efectos de tener el comparado disponible al momento de la votación, que podría ser el viernes en la tarde o el lunes en la mañana, con un plazo prudente para poder incorporarlo al comparado, presidente. Muy bien. Si les parece, el día lunes, en la mañana, porque sesionaríamos durante la tarde, dado que yo creo que esta va a ser una sesión de larga duración, porque yo creo que se va a votar entre lunes y martes el proyecto. Ya, muy bien, señor secretario, vuestra propuesta, sin perjuicio de la excepcionalísima posibilidad de aplicar el reglamento. Obvio. Okay. Buenos días, presidente. Eso, para dejar esa salvedad. ¿Lunes entonces, mediodía? Sí. Buenos días, presidente. Disculpe, señor ministro. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias y buenos días a todos quienes están presentes. Perdón, presidente, me acabo de
de conectar. Entiendo que están tomando decisiones de días de votación. Si pudiera tener usted a bien repetirlos para conocimiento del Ejecutivo y poder regular bien el tema de las urgencias en acuerdo a lo que usted me planteó ayer. Sí, efectivamente, como nosotros le representamos el día de ayer, es imposible un proyecto de estas características que tiene planteamiento del punto de vista tributario, el texto solamente es de 90 páginas, de hecho hoy día tuvimos problemas con la convocatoria de los técnicos, no por falta de interés, sino porque todos están analizando la propuesta del Ejecutivo, por eso que hoy día solamente vamos a escuchar al superintendente Macías. Queremos mañana tener otra sesión respecto de audiencias y técnicos, y cerrando, de ser posible, el calendario de audiencias, y hasta el día lunes, hasta las 12 horas, cerrar la posibilidad de propuestas de indicaciones, salvo aquellas que hagan necesario el trámite legislativo, obviamente, que nazcan en ese minuto. Y ojalá tener el proyecto en esta votación o el día lunes o el día martes. Muy bien, presidente. Bueno, obviamente el calendario que usted nos plantea obliga a que tengamos que retirar y reponer la urgencia de discusión inmediata, porque si no estamos con los plazos vencidos. Entiendo yo que este día sábado, ¿no? En el trámite total de trabajo y Hacienda, que tiene que verlo, me imagino, así lo va a disponer la comisión por todo lo que es las exenciones tributarias. Si es así, presidente, el Ejecutivo está dispuesto a acceder a esta petición y ampliar la urgencia en los términos que he señalado, y me gustaría, presidente, entonces quedar a firme de que el proyecto se votaría en general y en particular el lunes en la tarde. Esa es la idea, porque el día martes es un día de sesiones, se complica todo. No sé si será posible acotarlo a ese fin y a ver si podemos tener una votación en general del proyecto, no sé si hoy día o mañana, para poder entrar en la presentación de indicaciones, porque si no, no podemos hacerlo, ¿no? Gracias, señor ministro. Por su mencionar lo siguiente. Obviamente, un principio clave es la bilateralidad de la audiencia. Entonces, como hemos señalado, los técnicos van a exponer el día de mañana. En consecuencia, para nosotros es imposible votarlo en general el día de hoy. Y nuestro compromiso es iniciar la votación el día lunes y continuarla el día martes. Yo creo que este es un proceso, este es un proyecto que tiene muchas aristas, y que nos gustaría dar un debate de calidad como corresponde efectivamente al Parlamento, y en consecuencia la votación en general del proyecto sería el lunes en la tarde. Y entiendo entonces que el martes sería en particular hasta el total despacho, presidente. Yo creo que no tendríamos problema con los colegas el día martes tener una jornada extensa para entrar al fondo del proyecto. Ya, muchas gracias. Entonces, el Ejecutivo, presidente, va a modificar las urgencias en el entendido que el día martes queda el proyecto despachado disponible para ir a la sala, ¿cierto? Eso sería el acuerdo, ¿no? Hacienda, diputado. Muy bien. A la Comisión de Hacienda, ministro. Sí, para ir a la Comisión de Hacienda, perdón, tiene toda la razón. Muchas gracias, secretario. Está bien, presidente, el Ejecutivo está de acuerdo con ese itinerario y le agradezco mucho la disposición de la Comisión en ese sentido. Ok, entonces sí se aprobaría, sería el track legislativo de este proyecto. Muy bien, ahora sí pasamos a la orden del día y le damos la palabra partiendo al señor superintendente don Osvaldo Macías. Muchas gracias, don Osvaldo. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio. Saludar a las señoras diputadas y diputados presentes, al señor ministro, el señor subsecretario y a todos los asistentes a la sesión. Tenemos preparada una presentación que complementa la completa exposición que efectuaron ayer el ministro y el subsecretario y enfatiza también algunos aspectos adicionales. Primero, repasar algunas cosas importantes, los objetivos y el contenido del proyecto, lo que tal vez sea más relevante, los beneficiarios, a qué personas realmente va a beneficiar este proyecto y cómo puede mejorar sus pensiones, explicar en qué consiste el seguro de lagunas,
y sus beneficios. Y finalmente, una sección para responder las preguntas que quedaron expresadas ayer por las señoras diputadas y diputados y que interpretamos que estaban dirigidas a la Superintendencia de Pensiones. En cuanto a los objetivos, tal como se señaló ayer, son, por un lado, aumentar la cobertura y por otro, los beneficios del pilar solidario. El punto más importante, sin duda, del proyecto es el aumento de la cobertura del pilar solidario, que va a permitir que más de 500.000 personas puedan acceder a los importantes beneficios que el sistema de pensiones solidarios otorga. Por otra parte, se introduce una herramienta valiosa que ayuda a aumentar la densidad de cotizaciones, a disminuir las lagunas previsionales, que es uno de los problemas que tiene el sistema actual para generar mejores pensiones. Aquí tenemos la estructura del sistema previsional actual, que tiene 3 pilares, como ustedes saben: un pilar solidario, un pilar de ahorro obligatorio y un pilar de ahorro voluntario. El presente proyecto de ley en discusión está centrado fundamentalmente en el pilar solidario, que, como ustedes saben, entrega pensiones solidarias, pensiones básicas solidarias y aportes previsionales solidarios, cuyo objetivo es aliviar la pobreza en la vejez e invalidez. Se financia con impuestos generales de la nación y hasta hoy favorece al 60% más vulnerable de la población. Aquí está centrado entonces lo que es este proyecto de cambio de ley. Ustedes en este Congreso aprobaron un importante cambio legal en diciembre de 2019, denominada Ley Corta, Ley 21.190, que ya aumentó en forma importante las pensiones de las personas más pobres y que, por otra parte, fortaleció también estas pensiones introduciendo un seguro de longevidad y rentabilidad a las pensiones. El cambio que ustedes aprobaron en esa fecha fue muy importante y llevó mayor bienestar a mucha gente, como lo vamos a ver más rato. Lo que se propone ahora es avanzar aún más en ese importante cambio y llegar ya a la clase media al aumentar la cobertura del pilar a un 80%. Es un cambio muy importante porque vamos transitando a una pensión universal, algo que es muy esperado por todo el país. Y por otra parte, lleva la PBS, la pensión básica solidaria, a la línea de pobreza actual. Entonces, lo que hace este proyecto es complementar, profundizar en forma muy importante lo que ustedes ya aprobaron en diciembre de 2019 y que fue tan recibido por toda la población. Por otra parte, se introduce un seguro de lagunas que va derechamente ya al pilar de ahorro obligatorio para disminuir, como decía yo, las cotizaciones que no se pagan durante el periodo en que las personas están desempleadas. Entonces, es una importante herramienta para disminuir estas lagunas y, por lo tanto, contribuir a una mejora en las pensiones. Pasemos entonces al primer punto, que es aumentar la cobertura y beneficios del pilar. Tal como decía, la ley corta aprobada por este Congreso mejoró en forma muy importante el nivel de los beneficios del pilar, y es conveniente repasarlo y lo vamos a mostrar después, pero algo también muy importante que muchas veces queda un poco rezagado es que aumentó la certeza del valor de la pensión final. Esto significa que cada persona que se pensiona a contar de enero de 2020 y que tiene acceso al pilar solidario, su pensión queda fija y por lo tanto no está afectada por los vaivenes ni del mercado financiero, ni de la sobrevida que puedan tener las personas en su vejez. Esto le da una importante certeza a un pensionado, puesto que una persona que vive de su pensión, evidentemente una baja en su pensión, por la razón, por más justificada que sea, le introduce una inquietud, una angustia importante, puesto que la persona tiene su presupuesto generalmente ajustado a lo que es una pensión. Entonces, ese cambio que ustedes aprobaron fue clave. Todas las pensiones que se otorgan bajo el pilar solidario desde enero del 2020 tienen este importante seguro de longevidad y rentabilidad. Fue muy importante eso, aparte del aumento de los beneficios. Pero este proyecto, adicionalmente a lo anterior, avanza de forma importante en la profundidad del pilar solidario. Ya del 60% más vulnerable transita un 80%. Es muy importante este paso. Este es un paso crucial en lo que es la extensión del pilar solidario. Y específicamente en lo que es aumento de beneficios, la PBS se lleva a la actual línea de pobreza, llevando el nivel de pensión a 178.958 pesos. Por otra parte, importante, aumenta los beneficios de la ley corta,
que para los adultos más jóvenes, para los adultos mayores más jóvenes, había quedado postergada como su último reajuste para enero del año 2022, el mes inmediatamente posterior a que este proyecto de ley sea aprobado por el Congreso. Entonces esto también le lleva un mayor bienestar a las personas adultas mayores del Pilar Solidario que tienen menos de 75 años, adelantándole el reajuste, el incremento de sus pensiones que está programado para enero del año 2022 a el mes siguiente en que este Congreso apruebe este proyecto. Aquí está lo que ocurrió con la ley corta y lo que podría ocurrir si es que se aprueba este proyecto de cambio legal. Por acá tenemos lo que ocurría a diciembre de 2019, a julio de 2019. Este es el valor último que había en la PBS y la PMAS, la pensión máxima por aporte solidario, antes de la ley corta. Recordemos que en julio de cada año las pensiones del Pilar Solidario se reajustan por el IPC de los últimos 12 meses, por eso pongo julio acá. La PBS a julio de 2019 para las personas que están en el Pilar era de 110.201 pesos. Con la ley que ustedes aprobaron, hoy día esta PBS es de un valor de 176.096 pesos para las personas que tienen 75 más años y 164.356 para los que tienen 65 a 74. O sea, esta PBS pasó de 110 a 164 o 176. Si se aprobara lo que se propone en este proyecto de ley, la PBS llega a la línea de pobreza, que sería 178.958, por lo tanto, de inmediato verían este beneficio los adultos que están entre 65 y 74 años, incrementarían de inmediato de 164.000 a 179.000 pesos prácticamente su pensión, y los que ya tienen completamente internalizada la ley corta también verían un incremento en su PBS de 176 a 179.000 pesos. En la PMAS, que ya está en 520.000, se mantendría en 520.000. La PMAS, recordemos que en julio de 2019 estaba en 325.000 pesos. Luego del proyecto que aprobó el Congreso, la PMAS llegó a 485 actualmente para los adultos que están en el Pilar Solidario de 65 a 74 años, y para quienes tienen 75 más a 520. Esos 520 se adelantan entonces para este rango de edad, 65 a 74, que está programado para enero del próximo año, y se mantiene para el resto de las personas. Esto es muy importante porque la PMAS nos marca el umbral, el tope sobre el cual una persona que tiene una pensión mayor a 520.366 no tiene derecho a entrar al Pilar Solidario. Pero más importante aún, que aumentos en la PMAS llevan inmediatamente a un aumento en las pensiones de las personas porque le aumentan el aporte previsional solidario. Así está construido. Mientras más alta es la PMAS, más personas pueden entrar, pero además inmediatamente el aporte previsional solidario que complementa las pensiones básicas solidarias tiene un aumento. Por eso es tan importante haber aumentado la PMAS en el proyecto anterior de ley corta. Entonces, eso es lo que ocurrió anteriormente. Veamos con los beneficiarios e impacto en pensiones, con lo que ocurrió antes y lo que podría ocurrir ahora. Aquí lo que tenemos en el lado izquierdo de este gráfico es el número de beneficiarios, donde con azul oscuro tenemos las personas que son beneficiarios de pensión básica solidaria, las PBS, y con azul claro los aportes previsionales solidarios que reciben las personas. Podemos ver que a noviembre de 2019 habían 589.183 personas que percibían pensiones básicas solidarias y 983.865 personas que percibían aporte previsional solidario. O sea, podemos ver que por una población de 19 millones de personas hay más de 1.700.000 adultos mayores beneficiarios, lo que es un porcentaje muy alto para cualquier sistema de pensiones. Ellos están beneficiados con el sistema de pensiones solidarias. ¿Qué ocurrió luego de la aprobación del cambio legal de la ley corta, que fue aprobado en diciembre de 2019? Al día de hoy podemos observar que los APS han pasado de 983.000 a 1.171.000 personas. O sea, en este periodo el número de APS aumentó en 19%, casi un 20% el aumento del número de APS, prácticamente 200.000 personas más se incorporaron a este beneficio. Se incorporan porque muchas veces
cuando se producen discusiones legislativas de esta naturaleza, las personas se motivan y se incentivan y postulan al beneficio nuevamente, y en este caso vemos un importante incremento en el número de personas que postularon. Por otra parte, las pensiones básicas solidarias se mantienen prácticamente inalteradas. Hay una pequeña alza en el periodo casi imperceptible, pero sin embargo las APS aumentaron en forma significativa. Sin embargo, si nosotros vemos los montos, podemos ver el impacto más importante de este proyecto, que aparte de aumentar el número de APS, seguramente motivado por esta misma ley, se aumentaron los montos. Lo que aquí vemos cuánto era a julio de 2021 el promedio de los APS que recibían las personas. Podemos observar que era 131.207 pesos. Esta era lo que una persona, aquí me equivoqué, vamos a ir a diciembre de 2019, a noviembre de 2019. A noviembre de 2019, antes de la ley corta, el APS era de 74.869 pesos. Lo que nosotros observamos, cómo cambió después de la ley corta, el APS va subiendo paulatinamente. Recordemos que era gradual el aumento del APS por tramo de edad, pero lo que observamos, por ejemplo, hoy día es que los APS ya son de 131.207 pesos. En promedio, eso significa que en promedio, cada persona que está en el pilar solidario y tiene APS, o sea, 1.171.000 personas, está recibiendo un aporte previsional solidario de 131.000 pesos. Esos 131.000 pesos se suman a la pensión autofinanciada de la persona y por lo tanto les permite un mejor pasar. Recibir 131.000 pesos de aporte solidario, sin duda que para una persona de escasos recursos es muy valioso para ayudarle a una vida más digna. Todos quisiéramos que fuera más, pero ya es un aumento importante. Entonces, lo que se consiguió con la ley corta fue aumentar los APS en forma muy significativa, un 75% aumentó el APS, o sea, aumentó de 74.000 pesos a 131.000 pesos. Ahí la importancia de haber aprobado ese cambio legal, puesto que le llevó una mayor pensión a mucha gente que sin duda es significativa para su calidad de vida. Y también logró que la pensión básica solidaria, que a noviembre de 2019, antes de la ley corta, era de 110.126 pesos, pasara a un valor hoy día, en promedio, de 168.172. Aquí están consideradas todas las pensiones básicas solidarias que se pagan. Es decir, las pensiones básicas solidarias aumentaron un 53%. Entonces vemos como efecto de la ley corta, aumentos de la PBS en un 53%, APS en un 75%, y el número de APS aumentó en 19%, muy importante, y esto indica lo beneficiosa que fue la ley que este Congreso aprobó en diciembre del año 2019. Nosotros esperaríamos realmente que ojalá esta ley pudiera ser aprobada, porque nuevamente le llevaríamos mayor bienestar a mucha gente. Y eso es lo que vamos a observar en las láminas que siguen. De todas maneras, si bien el foco de este proyecto es aumentar la cobertura, también la PBS va a sufrir o va a generar un aumento de 6,4% por el proyecto, y el APS aumentaría en un 4,9%. Igual hay una mejora en los beneficios, pero el foco es el aumento de la cobertura. Aquí le queríamos mostrar que cuando nosotros implementamos nuestra página web para apoyar todo lo que es el sistema de pensiones solidarias y también la ley que se aprobó en el 2019, una consulta donde la persona con su RUT puede ingresar y con esto observa si es beneficiario potencial del APS. Entonces, una persona que tenga dudas si puede tener o no APS, ingresa a esta página web nuestra por internet, coloca su RUT y le va a aparecer un mensaje de si es o no potencial beneficiario de APS. Es casi con certeza beneficiario si es que aquí aparece. Y eso ha ayudado también a que mucha gente pueda ingresar acá y observe sin mayor trámite si es o no beneficiario, y con eso iniciar su trámite en Chile Atiende. Esto ha sido importante también porque en conjunto con la publicidad que se le dio a la tramitación de la ley corta, la persona tenía herramientas simples para saber si tenía o no APS. Hemos tratado de ayudar a que eso se incremente y probablemente también influyó en estos 200.000 APS que se pidieron después de la ley corta. Aquí está lo que ocurriría con esta nueva ley. Nosotros acá tenemos por un lado la cobertura actual
de la ley, aquí estamos centrándonos solamente en los beneficiarios de 65 años o más, no estamos entrando en invalidez. Aquí hoy día hay 1 millón de personas, más de 1 millón de personas que tienen aporte el APS de vejez, solo de vejez, no de invalidez. Con la nueva cobertura nosotros calculamos que 444.000 personas más podrían acceder a esta APS. Es un número muy significativo, 444.000 chilenos de todo el país podrían acceder al APS y que ustedes vieron que eran puntos relativamente significativos que le pueden ayudar a mejorar su calidad de vida en forma importante y que están esperando este tipo de beneficios. Porque es permanente para siempre. Por otra parte, las pensiones básicas solidarias de vejez hoy en día ascienden a 410.000, no están las de invalidez aquí, solo las de vejez, y nosotros calculamos que 100.000 personas más podrían ingresar a esta cobertura de pensiones básicas solidarias. Entonces, estas son personas que nunca han contribuido y que importante para ellos sería que 100.000 personas puedan ingresar y tener un sustento en su vida, digamos, que le ayuda a mejorar su vida en la vejez y llevar una mejor calidad de vida. En total, calculamos que actualmente, solo para vejez, la cobertura es de 1.437.000 y que con el nuevo proyecto, con el que ustedes están estudiando, esta cobertura incrementaría en 545.000 personas. En total, si se aprobara este proyecto, solo para vejez, 65 años o más, pasaríamos prácticamente a 2 millones de beneficiarios que tendrían ya acceso al pilar solidario. Nos estamos acercando a la universalidad, qué importante es esto. Y si nosotros miramos acá, del 100% de estos 2 millones, prácticamente 28% sería con la nueva cobertura. O sea, esto es la importancia de este proyecto de ley que se presenta para discusión de los señores parlamentarios. Aquí tenemos una discrepancia leve con la DIPRES que salió ayer. Más tarde nos referiremos a esta discrepancia. La DIPRES tiene aquí 506.000 beneficiarios, nosotros tenemos 545.000, lo vamos a explicar con un grado de detalle más tarde. Aquí tenemos los aumentos de pensión que se producirían en mediana. En mediana significa que la mitad de la gente obtendría este tipo de beneficios. Entonces lo que observamos en términos de aporte previsional solidario, con la cobertura actual de la gente que hoy tiene APS, con este proyecto en promedio aumentaría el APS para la mitad de la gente, no en promedio, en mediana, para la mitad de las personas en 13.000 pesos. Sin embargo, para quienes no tienen cobertura, podrían acceder a un beneficio de 118.744. Esto es muy importante porque significa que las personas que vimos acá recién, que eran 444.000 personas, podrían tener un mayor beneficio de 118.000 pesos. O sea, esas 444.000 personas podrían ver aumentada en 118.000 pesos sus pensiones, lo que significa para una persona que tiene una pensión baja, que le aumenten en 118.000 pesos sus pensiones, como ustedes muy bien saben, es muy importante y muy significativo. Entonces, por eso creemos que es tan importante que este proyecto se apruebe para mejorar la calidad de vida de la gente. Son muchas personas y las cifras, por lo menos, me parece que no son insignificantes, son importantes. En cuanto a la pensión básica solidaria, hoy en día, para la cobertura actual, para los menores de 75 años se produce inmediatamente un aumento de 14.000 pesos en su pensión, y para la nueva cobertura, recordemos que decíamos en la anterior, que la nueva cobertura, que son más de 100.000 personas, podrían ver inmediatamente empezar a tener un beneficio que hoy no tienen, que les asignaría casi 179.000 pesos al mes. Qué importante para esas 100.000 personas tener este beneficio. Y esto se podría lograr si se aprueba este proyecto de ley. Aquí queremos mostrar ya desde otro punto de vista. Aquí tenemos el total de personas mayores de 65 años que viven en Chile. Esto está sacado como fuente de información de la CELADE, que es la División de Población de la CEPAL. Según la CELADE, hoy día en Chile la población de 65 años o más es de 2.440.000 personas. Hoy día, 1.437.000 personas tienen beneficios del pilar solidario que tienen 65 años o más. Eso significa que el 59% de la población hoy día está cubierta por el pilar solidario, el 59% de la población adulta mayor. Si se aprobara este proyecto, la cobertura sube, como veíamos, y los beneficiados aumentarían de 1.437.000 a 1.982.000. De inmediato saltaría en forma importante la cobertura,
de un 59% de la población chilena adulta mayor que está cubierta hoy, pasaríamos a una cobertura de 81%. Ya no estamos acercando a la universalidad. Muy importante, y por eso es tan clave que este proyecto se pueda aprobar. Un ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Una persona, por ejemplo, pensionada hoy día con 70 años, que tiene una pensión base de 200.000 pesos, recibe una pensión total de 296.000 pesos gracias a la APS. O sea, tiene hoy día una APS de 96.000 pesos. Si se aprobara, recibiría 13.000 pesos adicionales, alcanzando su pensión a 310.000 pesos. Pero más importante que eso, y tal como decíamos, el foco del proyecto es la cobertura. Una persona que no es beneficiario de APS hoy día, por no estar en el 60% más vulnerable, que gana 300.000 pesos, no recibe APS. Sin embargo, con este proyecto de ley, al estar en el cuarto quintil más pobre, podría recibir inmediatamente 75.000 pesos, casi 76.000 pesos de APS, y su pensión subiría a 376.000 pesos en este caso. Entonces ya tendría un aumento importante en su pensión. Si lo vemos por el lado de APS, una persona que hoy día tiene 70 años, que hoy tiene una PBS, tiene 64.000 pesos de pensión. Con este cambio legal, prácticamente de inmediato, al mes siguiente, recibiría 178.000 pesos. Pero más importante que eso, nuevamente, porque el foco es la cobertura, un nuevo beneficiario de PBS, o sea, estas 100.000 personas que calculamos nosotros, podría acceder a este beneficio de 178.958, que es la línea de la pobreza, si el proyecto es aprobado. Aquí están los proyectos, los mismos ejemplos sistematizados. Aquí, y quisiera detenerme, el ministro mostró ayer el efecto regional, en términos porcentuales. Yo quisiera profundizar un poco más lo que mostró el ministro, porque esto es importante para todo el país. Entonces, las personas, los adultos mayores, obviamente están distribuidos en todo Chile, y esto beneficia a todos los adultos mayores en todo Chile. Aquí hay 505.000 personas, no están las 546.000 que nosotros calculamos, porque hay algunas personas que no, y tenemos identificada qué región están. Las personas adultas mayores las tenemos encasilladas por región, pero hay que llenar algunos formularios electrónicos para eso, y nos faltan algunos, pero quisiera quedarme con lo más importante, que tenemos la mayor parte de las personas acá entonces identificadas en qué región viven. Así, por ejemplo, podemos observar, como es obvio, que la región metropolitana, que tiene la mayor cantidad de población, tendría 214.000 personas que se verían beneficiadas con este proyecto. O sea, habría 181.000 personas aquí en Santiago, en la región metropolitana, que accederían a un APS más alto, bastante más alto, y casi 33.000 personas que no tienen pensión hoy día y que accederían a esta PBS. Pero eso ocurre en todo el país, como señalaba. Por ejemplo, si nos vamos a la octava región, vemos que 44.000 personas podrían acceder a los beneficios de este proyecto legal, donde 33.000, casi 34.000 personas tendrían un mayor APS, muy importante. Esas 34.000 personas que hoy día tienen pensiones, que están en el pilar solidario, deberían un incremento muy, muy importante en su pensión y casi inmediatamente. Por otro lado, en la octava región, más de 10.000 personas podrían acceder a estas pensiones básicas solidarias de vejez. O sea, qué importante es eso. Si vamos a otra región, por ejemplo, en la sexta región, observamos que 25.000 personas que hoy día no tienen beneficios lo tendrían, 20.000 porque tendrían aportes previsional solidario que hoy día no lo tienen, y 5.000 que tendrían pensiones básicas solidarias de vejez. Y así sucesivamente podemos ir viendo, por ejemplo, la última región Ñuble, que se creó ahora, habrían 13.000 personas que tendrían acceso al pilar solidario, 8.300 con una APS que les aumentaría en forma importante su pensión, como veíamos antes, pero también 4.600 que tendrían pensiones básicas solidarias que hoy día no tienen. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la maravillosa región de los lagos, hay 21.861 personas que podrían acceder al pilar solidario también, y así sucesivamente en todas las regiones. Tenemos un anexo a esta presentación que se lo vamos a dejar a las señoras diputadas y diputados, donde está la información, hay información más detallada por región. Aquí está cuánto aumentarían las pensiones de estas personas también por región. Podemos observar en mediana, esto es en mediana, no en promedio. O sea, la mitad de las personas, por ejemplo, que están ubicadas en la sexta región, verían aumentado sus APS en 127.000 pesos. O sea, esas personas que reciben una pensión, su pensión aumentaría en 127.000 pesos. Qué importante para una persona de la sexta región tener este aumento. O bien una persona de la región de la Araucanía, por ejemplo, vería inmediatamente su APS
su pensión aumentada en 129.000 pesos por efecto de este cambio legal. Muy importante para ellos, por supuesto. Una persona que vive en Santiago, en la región metropolitana, tendría un aumento de su APS de 156.000 pesos en promedio, en mediana. Entonces, todos estos son aumentos bien importantes para las personas. Ustedes ven que los APS aumentan más de 100.000 pesos en todos los casos en términos de mediana, y acceder a una pensión básica solidaria de vejez de casi 180.000 pesos. Esto es lo que significa para una gente, para una persona de carne y hueso en cualquier lugar del país, un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, también tenemos que señalar lo que pasa con la cobertura del seguro de laguna para beneficiarios del seguro de cesantía. El corazón del proyecto es el pilar solidario, pero no queremos dejar también de detallar qué significa esta herramienta. Y ahí, señor presidente, con su autorización, le dejaría la palabra a la jefa de División de Estudio de la Superintendencia, señora Jimena Quintanilla, si usted lo estima conveniente. Hola, buenos días. Superintendente, si avanzas entonces en una diapositiva. Ok, aquí hay una descripción de la extensión del seguro de lagunas. Aquí no voy a entrar en detalles porque lo explicó extensamente ayer el ministro de Trabajo y Previsión Social, el ministro Melero. Solo quiero enfatizar la segunda viñeta que está ahí. La extensión del seguro de lagunas significa que de un total de más o menos 100.000 solicitudes mensuales que tenemos al seguro de cesantía, hasta ahora el seguro de lagunas está financiando la cotización para pensión de un 15% de estas personas, o sea, alrededor de 15.000 solicitudes mensuales. Estos números también los presentó ayer el ministro Melero, pero quiero enfatizarlo por lo importante de extender esta cobertura. El otro 85% actualmente no tiene las cotizaciones previsionales, mientras están con beneficios del seguro de cesantía, no están cubiertas las cotizaciones para pensiones. Con este proyecto de ley extenderíamos entonces este seguro de lagunas financiado por el seguro de cesantía para todos los solicitantes y, por supuesto, beneficiarios del seguro de cesantía. No solo eso, también como lo explicaba el ministro ayer, el seguro de lagunas además va a aportar las cotizaciones para el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo que está abajo, otorgando importantes incrementos de cobertura también para este seguro y también en el monto de los beneficios si es que llegara a ocurrir un fallecimiento o una invalidez del afiliado. También importante recalcar que entonces con esto se viene a profundizar la protección social, integrando aún más los distintos seguros que tenemos, seguros y pensiones que tenemos en nuestro sistema de seguridad social. Avanza, superintendente, por favor. Lo otro que quiero enfatizar es la última viñeta que está acá, es que el objetivo principal de esto entonces es disminuir las lagunas previsionales que sabemos que tanto afectan las pensiones de las personas. Y por supuesto, como ya les decía, mejorar las condiciones de cobertura y los montos de los beneficios del seguro de invalidez y sobrevivencia. Repito, se potencia entonces la interacción entre todos los componentes de la seguridad social que tenemos en nuestro país. Y en la próxima diapositiva tenemos entonces los efectos de esto, una estimación de los efectos de este seguro de lagunas. Lo que hacemos aquí entonces es, como ya lo decía, como se está profundizando la complementariedad de nuestro sistema de seguridad social. Entonces, partiendo de la densidad en pensiones, ¿sí? La densidad de pensiones actualmente es de un 46% para mujeres y un casi 7% para hombres. Esto significa que en un año las mujeres cotizan 5,5 meses en promedio y los hombres 6,8 meses en promedio, ¿ya? Entonces, si partiendo de esa densidad promedio base, agregamos ahora los periodos de desempleo que tienen las personas, y si en esos periodos de desempleo se cotiza a pensiones por el seguro de cesantía, esas densidades van a aumentar en alrededor de un 3%, un 2,9 para mujeres y un 3,2 para hombres, es lo que está ahí en la segunda viñeta, ¿sí?
Eso en 10 años equivale a 3,5 meses para mujeres y 3,8 meses adicionales de cotizaciones para pensiones. ¿Sí? Son números relevantes entonces para mejorar las pensiones. Como resultado de este aumento de la densidad de los meses de cotizaciones, entonces, los saldos al momento del retiro van a aumentar en alrededor de un 3% para las personas con ingreso promedio. Ahí en la cuarta viñeta está la desagregación para mujeres y para hombres. Para mujeres es 3,1%, para hombres de 2,7%. La última viñeta que tenemos ahí es que se los voy a mostrar más detalladamente en un gráfico al final, pero lo importante es destacar que esta medida se está financiando con el propio seguro de cesantía, con el Fondo de Cesantía Solidario. No se compromete la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario. Al final del periodo de proyección, que tenemos un periodo de proyección de 10 años, el Fondo de Cesantía Solidario con la medida va a acumular un 18% menos que si no implementáramos la medida. Es un porcentaje que creemos que no compromete la sustentabilidad. En la próxima diapositiva, entonces, en las próximas dos hay un poco más de detalle de los efectos de las medidas. Como ya esto es para personas que van a estar beneficiarias del seguro de lagunas durante toda su vida laboral. O sea, supongamos una persona que empieza a cotizar a una edad, a una persona joven que integra el mercado laboral ahora a fines del año 2021 con esta medida ya aprobada. Entonces, al final de su vida laboral, cuando se pensione, una mujer, esto ya se lo había dicho en la lámina anterior, va a tener un 3,1% más de saldo cuando se retire. Un hombre, un 2,7% más de saldo. Eso significa que al final de la vida laboral, al momento de la pensión, la mujer va a tener 12 meses más de cotizaciones. ¿Sí? Lo que antes les había dicho en 10 años, que eran alrededor de 3 meses, en toda la vida laboral es un poco más de un año de cotizaciones. Y para los hombres es 15 meses más en toda su vida laboral. ¿Sí? Más de un año de cotizaciones. Y en la última viñeta se repite lo que ya había mencionado, es que el seguro de lagunas también al cubrir las cotizaciones por el SIS, en los periodos de cesantía va a mejorar las condiciones de cobertura y los montos de cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia ante eventos tan dramáticos para las personas y sus familias como la invalidez y el fallecimiento. Esto es lo que les había adelantado. Esto es la trayectoria del Fondo de Cesantía Solidario. En la primera parte del gráfico se ve claramente cómo el fondo ha sido capaz, con los fondos acumulados que habían, ha sido capaz de absorber toda la demanda por las leyes de protección al empleo que han estado en implementación desde muy temprano en la pandemia. Eso es la baja del principio, hasta mitad de año de este año ya. Y luego proyectamos, la línea azul es la proyección del Fondo de Cesantía Solidario si es que no hubiese la reforma del seguro de lagunas, y la línea roja es la proyección del Fondo de Cesantía Solidario con el seguro de lagunas operando. Entonces, hay dos mensajes de acá que ya los había dicho, pero que me gustaría enfatizarlos. El primero es que la trayectoria del Fondo de Cesantía Solidario sigue siendo creciente en forma sostenida y por eso entonces afirmamos que no se compromete la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario, que ha sido tan importante para financiar, ya lo decía, los beneficios de las leyes de protección al empleo y el mejor acceso al seguro de cesantía durante la pandemia. Y la diferencia vertical entre la línea azul y la línea roja al final del periodo de proyección es un 18%. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Mira, retomo, señor presidente, para las conclusiones. Como señalábamos en la presentación, la ley 21.190, denominada ley corta, que aprobó ese Congreso en diciembre de 2019, permitió un aumento significativo de los beneficios del pilar. Es así como a octubre de 2021, incluyendo los reajustes anuales y los incrementos que consideró esa ley, la PDVSA habrá aumentado en 63% respecto de su nivel a noviembre de 2019, mientras que la PDVSA en promedio lo hará en 86%.
¿Qué significa eso? Que un importante número de personas entonces vio incrementadas sus pensiones solidarias. Cerca de 1.700.000 personas fueron beneficiadas con esta ley. Si bien el foco de ese cambio legal, como señalábamos, fue el aumento de las pensiones, el foco de este proyecto es aumentar la cobertura de un 60 a un 80% y complementa, por lo tanto, el anterior proyecto que ya aprobó este Congreso. Estimamos, como señalábamos, que más de 500.000 personas van a verse beneficiadas con este proyecto, con montos de 117.000 pesos para los APS y 179.000 pesos para pensiones básicas solidarias para las más de 100.000 personas que podrían acceder a ellas. Por lo tanto, eso muestra la importancia del proyecto y muestra la complementariedad de ambas leyes y que este Congreso estaría legislando de acuerdo a lo que hemos visto, fortaleciendo fuertemente el pilar solidario tanto en el monto de los beneficios como el número de personas que acceden a dicho pilar. Adicionalmente, como se explicó recién, uno de los problemas más importantes que tiene el sistema previsional son las lagunas previsionales. Y cotizar para pensiones en periodos de desempleo con este seguro de lagunas aumentaría las pensiones aproximadamente un 3% en promedio y por lo tanto va a ayudar en el objetivo que todos queremos, que es mejorar las pensiones de los chilenos. Disculpe, además, quienes más beneficiados son, perdón, sí, señor. Que el efecto de este seguro? Calculamos que aproximadamente es 3% en promedio en el ciclo de vida de una persona, que podría tener mejores pensiones. Consignar expresamente esa cifra. Gracias. Ya, muy bien. Ahora, lo que sí quiero recalcar que esto es una cifra promedio, por lo tanto, el impacto siempre es mayor para los afiliados más vulnerables, puesto que generalmente son los que tienen mayores periodos de desempleo en su vida. Incluir entonces, además, el seguro de invalidez y sobrevivencia en este seguro de lagunas otorga una importante protección para invalidez y fallecimiento de los afiliados al sistema de pensiones y sus beneficiarios. Aquí también hay otro beneficio importante de introducir este seguro de lagunas, porque es una mayor protección frente a la invalidez o fallecimiento de los afiliados. Asegurar entonces mayores pensiones a la población más vulnerable y a la clase media es urgente, y entregar ahora estos beneficios no es incompatible con eventuales cambios que se puedan introducir al sistema previsional chileno. Solo depende entonces de la evolución de este proyecto de ley que las personas puedan mejorar su calidad de vida en forma importante en una etapa en que realmente lo necesitan en forma urgente, como es la vejez. Finalmente, señor presidente, tomamos nota de las preguntas de las señoras diputadas y señores diputados ayer y quisiéramos darle respuesta a aquellas que entendíamos estaban dirigidas a la Superintendencia de Pensiones, y para eso, con su autorización, nuestra intendenta de regulación, señora Úrsula Schwarz, y nuestra jefa de edición de estudios, señora Jimena Quintanilla, darían respuesta a las preguntas que quedaron ayer. Todo, señor superintendente. Le damos la palabra a la señora intendenta. Gracias. Es un punto que el diputado Sauerbaum quería hacer un alcance, para que no haya discontinuidad. Sí, al superintendente hacer un comentario respecto, pareciera poco en la lámina anterior, ¿cierto?, el aumento de pensiones por este beneficio del 3,2% para las mujeres y 2,7% para los hombres. Y yo quiero que me expliquen por qué se ve tan poco. Yo entiendo que es por un periodo determinado, porque si ustedes me dicen que este beneficio va a ser ese monto, obviamente nosotros decimos es muy bajo, pero debieran profundizar por qué esa cifra y por cuánto tiempo se da este beneficio, porque este beneficio no está pensado eternamente para el trabajador, sino que solamente entiendo yo, para el periodo en que esté cesante. Bien, señor diputado. Señor presidente, ¿respondemos enseguida a esa pregunta o la dejamos acumulada con las preguntas anteriores? Creo que es importante cerrar el tema de las lagunas previsionales. Nosotros nos llamó poderosamente la atención que este es uno de los anuncios del gobierno, y el poco efecto final que tienen en las pensiones. Más aún, a la vista que siempre se ponía como argumento para las bajas pensiones el tema de las lagunas. Cubierto o resuelto el tema, la verdad es que es marginal el alcance de este seguro. Muy bien, si me lo permite, voy a dejar nuevamente a nuestra jefa de edición de estudios que pueda profundizar en estos aspectos del seguro de laguna y cómo se hizo este ejercicio. Gracias, sí.
Claro, justamente las lagunas previsionales se dan por distintos motivos, ¿no? Se dan porque algunas personas tienen periodos de desempleo, algunas personas pasan a la inactividad, algunas personas tienen empleos informales. Entonces, todo eso suma a las lagunas previsionales y hace que tengamos entonces una densidad de cotizaciones de alrededor de 50%, un poco más baja para mujeres y un poco más alta para hombres, ¿no? Todos esos son los factores entonces que afectan la densidad provisional. Este seguro de lagunas intenta cerrar la brecha de las lagunas generadas por desempleo durante los periodos de desempleo en que las personas afiliadas al seguro de cesantía tienen beneficios de cesantía. Eso en la cuenta individual de cesantía, eso es mientras la persona tenga recursos en su cuenta individual de cesantía para financiar esos periodos de desempleo, y las personas que se financian con el Fondo de Cesantía Solidario, el financiamiento colectivo, es por un máximo de 5 meses. Entonces, en base a los periodos de desempleo efectivos de los afiliados al seguro de cesantía que nosotros hemos observado, es que proyectamos que durante esos periodos de desempleo efectivos se traduzcan en un aumento en una cotización del seguro de cesantía al sistema de pensiones. De ese ejercicio entonces resulta que las pensiones aumentan en alrededor de un 3%. Puede parecer que no es relevante ese aumento, pero todo va sumando, ¿no? Esta medida que, como decía anteriormente, va profundizando la integración de todos los componentes de la seguridad social con un financiamiento colectivo que va a beneficiar más a las personas que son más vulnerables a los periodos de cesantía. Tradicionalmente personas de bajos niveles de ingresos, de bajos niveles de educación, probablemente más a las mujeres, como hemos visto en la pandemia. Esos grupos de personas se van a ver más beneficiadas por este seguro, por la extensión de este seguro. Estos son los aumentos promedio, como lo recalcaba el superintendente. Y creemos que entonces todo va sumando, ¿no? Las distintas medidas, esta y en complemento a la extensión del pilar solidario, van sumando en mejorar las pensiones de los afiliados al sistema de pensión. Presidente, acá el ministro quisiera un comentario sobre esto con su venia. Por supuesto que sí. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, Jimena Quintanilla ha precisado el tema. Lo primero que quiero reiterar, presidente, es que las dos cifras del 3,1 y el 2,7 en mujeres y hombres se refieren a aumento del saldo, no del aumento de la pensión, que es distinto. El aumento del saldo va a depender cuánto es un 3,1, si es un 3,1 de 10 millones, de 20 o de 50, ¿cierto? Y el impacto en la pensión obviamente va a ser diferente, de manera tal de que quisiera precisar, porque me dio la impresión que en algún momento se entendió que sería un 3,1 o un 2,7% de aumento de la pensión. No, es del saldo al momento del retiro. Y ahí están también los meses adicionales de cotización que significa. Lo segundo, presidente, este es un seguro de laguna acotado a los cobros que se haga de el seguro de cesantía en los meses que corresponden. Recordemos que en el caso de que sea la opción de haber recurrido al fondo solidario, ese es por 5 meses ampliable a 7. Por consiguiente, está acotado a esa cantidad de meses. No le pidamos a 5 o a 7 meses que tenga un impacto a una laguna que puede ser más prolongada, pero el seguro de cesantía está acotado a esos tiempos. Y en el caso de que la opción sea haber ido a la cuenta individual de cotización, esa podría llegar hasta 13 meses, de manera tal de que este es un seguro de laguna acotado a los cotizantes del seguro de cesantía por los periodos de tiempo y en los porcentajes que se van reduciendo en el tiempo del 70 al 30%, que va cayendo el aporte previsional también en proporción al porcentaje del sueldo que se cubre. Hago estas precisiones, presidente, a propósito de los comentarios que van surgiendo, y obviamente esto es
bastante más que lo que hoy día le ocurre al 85% de las personas que están con la cobertura individual, que no reciben nada y por consiguiente tienen una caída en el saldo del retiro que los va a terminar perjudicando. Y claro, obviamente el objetivo fundamental es que ojalá tuviéramos mucho menor cesantía y más empleo, para que ojalá este seguro no se pudiera o no se tuviera que utilizar o se utilizara muy poco, porque obviamente con tasas de desempleo bajas el seguro de cesantía también se cobra menos y las densidades de las cotizaciones son más. Y por eso que, de acuerdo a las últimas cifras que estamos teniendo de la Superintendencia de Pensiones respecto a cómo ha ido evolucionando en las cotizaciones, en la recuperación en el marco de la pandemia, hoy día estamos ya con cifras de cotizantes muy parecidas a las que teníamos al inicio de la pandemia, lo que también es una buena noticia. Esos comentarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Tiene una pregunta la diputada Sepúlveda. Sí, mi ministro, mire, si fuera posible que nos pudieran enviar, porque entendería que no lo tienen ahora, ¿no? Porque es un aumento del saldo, ¿no? Entonces, si fuera posible una simulación de lo que está planteado con 10 millones, 20 millones, 50 millones, ¿cuánto significaría esto en un aumento en la pensión? Porque lo interesante es ver no cómo se traduce en el saldo del monto, ¿no? Sino en cómo se traduce en la pensión. Si fuera posible de realizar esa simulación, sería muy bueno para efectivamente saber cuál es, cómo este factor, ¿no es cierto?, influye en la pensión final. Gracias, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Yo me imagino, presidente, que la Superintendencia de Pensiones podrá hacer este análisis. Pregunto por intermedio suyo, presidente, a don Osvaldo Macías y a Jimena Quintanilla, si pueden tomar algunos ejemplos de distintos montos, porque esto sí que es individual por persona, ¿cierto? Podemos tomar algunos ejemplos de cifras promedio y bajo la premisa ya dicha por Jimena Quintanilla y por Osvaldo Macías, de que obviamente el impacto del seguro es mucho más relevante en los sectores de menos ingresos que los que tienen más ingresos. Así es. Se agradece, ministro, o al superintendente que nos puedan enviar esos ejemplos a uno, claro, con los promedios, digamos, la relación saldo y beneficio final de la pensión. De acuerdo, señor, así será, le vamos a enviar los ejercicios solicitados. Muchas gracias. Don Osvaldo, ¿usted había terminado la exposición o...? Queríamos mostrar la respuesta a las preguntas que quedaron pendientes, diputado. Por favor, muéstrela. Bien, con su autorización, entonces nuestra jefa de estudio y nuestra intendenta van a responder las preguntas que ya notamos ayer que quedaron pendientes. Muy bien. Okay. Bueno, buenos días a todos, con su intermedio, presidente. Quisiera saludar a todos los diputados y diputadas presentes y a los invitados. Primero que nada, contestar la pregunta levantada ayer de por qué existen algunas diferencias respecto a las estimaciones que ha presentado DIPRES y las que ha presentado esta superintendencia. Acá, levantando las cifras para que lo recuerden, la DIPRES ha estimado en 506.000 los beneficiarios del aumento de cobertura de 60 al 80, según el instrumento técnico de focalización. Esto es un 7% menor que los 545.000 beneficiarios estimados por la superintendencia. Al respecto, es importante destacar que ambas instituciones han generado modelos paralelos de estimación micro. ¿Qué significa esto? Que se basan en estimación de pensiones a nivel personal de cada afiliado y permiten así estimar la distribución completa de pensiones en el tiempo. Esto es muy importante para generar análisis tanto del pilar solidario como del sistema de pensiones autofinanciado y también analizar los impactos de diferentes reformas a estos sistemas. Dicho esto, es importante destacar que los modelos, eso sí, tienen objetivos diferentes. Por un lado, el modelo de la DIPRES lo que busca es proyectar el gasto del pilar solidario en el tiempo, mientras que el modelo de la superintendencia lo que busca es proyectar pensiones de los afiliados del DL3500, y por tanto los focos de ambos modelos son diferentes. El modelo de DIPRES está actualmente más enfocado en la población general mayor de 65 años e inválida, mientras que el modelo de la superintendencia tiene un foco en afiliados.
Esto genera ciertas diferencias que se podrían esperar dentro de los dos modelos. La existencia, sin embargo, de dos modelos es importante y entrega robustez a las estimaciones porque permite contrastar las estimaciones de ambos y dado que utiliza supuestos y metodologías y también objetivos diferentes. Aún así, es súper relevante destacar que el calce es bastante preciso, la diferencia que se obtiene es menor al 10% y está dentro de un rango que se podría considerar esperable dentro de dos modelos de proyección y nos permite así afirmar y contrastar las estimaciones y ver que son similares. Dicho esto, es importante también destacar que DIPRES y la Superintendencia trabajan coordinadamente en las diferentes materias relacionadas con pensiones y seguros de cesantía, se levantan en reuniones de trabajo las diferencias de los supuestos, los modelos y se evalúan las diferencias. Por tanto, bueno, ahora va Jimena Quintanilla a explicar la diferencia, la siguiente pregunta que habían hecho los señores diputados y diputadas. Muchas gracias. ¿Quién va a hacer uso de la palabra ahora? Jimena Quintanilla, jefa de estudio. Ok. Ya, perfecto. Gracias. Sí, había habido otra pregunta relativa a cuánto de las pensiones es financiado por el ahorro de las personas y cuánto es financiado por el Estado. Entonces, voy a partir mostrándoles dos cuadros. Estos cuadros los publicamos mensualmente en un documento que lo denominamos Ficha Estadística Previsional, que está disponible en nuestra página web. Hay mucha información ahí, del sistema de pensiones, los invito a revisarla. Y entonces, este cuadro y el que viene son específicos de los pagos de pensiones, ¿ya? Este primer cuadro incluye solo el componente autofinanciado, ¿sí? Entonces, aquí hay harto detalle. Tenemos por sistema o entidad, AFP y compañías de seguro y el IPS, en las distintas modalidades, retiro programado, renta temporal, renta vitalicia y el total del sistema de capitalización individual. Tengo en cada fila el número de las pensiones y el monto promedio, y aquí en las columnas los distintos tipos de pensión: vejez, vejez anticipada, invalidez y sobrevivencia. Es harta información, no quiero que nos perdamos en el mar de números, pero quiero destacar algunas cosas que más adelante las voy a resumir para facilitar el análisis. En el sistema de pensiones de AFP y las pensiones pagadas por las compañías de seguro para la gente que elige una renta vitalicia, tenemos actualmente 1.380.000 pensiones en pago, ¿sí? Esto es a julio del 2021. El promedio de esas pensiones es 257.000 pesos. Por su parte, en el IPS hay en pago, a la misma fecha, julio del 2021, 579.000 pensiones, con un promedio de pago de 248.000 pesos. En la diapositiva siguiente voy a tener estos mismos números de personas, pero con las pensiones ya no solo del componente autofinanciado, sino que también del aporte previsional solidario. Superintendente, por favor, si avanzamos. Entonces, tenemos para el sistema FP y compañías de seguros, tenemos las mismas 1.380.000 personas y la pensión promedio pasó de 257.000 a 297.000 pesos con el APS. Y para los 579.000 pensiones en pago en el IPS, las pensiones pasan de 248.000 pesos en la diapositiva anterior a 322.000 pesos. ¿Sí? En la diapositiva siguiente tengo un resumen y algunos datos adicionales. Entonces, en el cuadro de arriba tenemos primero el 1.380.000 pensiones pagadas por AFP y compañías de seguro, después las que ya vimos, 579.000 pensiones en el IPS, agregamos también ahí 589.000 PBS y 338.000 pensiones que están financiadas en un 100% por el APS, son pensiones de personas que han agotado saldo y que por lo tanto están financiadas de nuevo en un 100% por el aporte previsional solidario.
Entonces, ese es el número de personas en el cuadro superior al centro. En el cuadro inferior a la izquierda están los montos promedios, ¿sí? Que esto lo traje también de los dos cuadros anteriores. Están los 257.000 pesos para las pensiones pagadas en las AFP y compañía de seguro, que suben a 297.000 pesos con el APS. Todos estos son promedios. En el IPS los 248.000 pesos y luego con APS los 322.000 pesos. Para los PBS, por supuesto, la pensión autofinanciada es cero, la pensión, la PBS, 168.000 pesos en promedio, y para los 100% APS, la pensión autofinanciada también es cero, porque esas personas agotaron saldo. Y el promedio efectivamente recibido por estas personas es de 168.000 pesos. En el gráfico de la derecha, entonces, está la información relativa al cuadro de al lado en términos gráficos. Por ejemplo, la primera columna tiene en la barra más oscura graficado los 257.000 pesos, y encimita de esa columna, la barra más clarita, está el delta, la diferencia entre los 297.000 y los 257.000 pesos, que son alrededor de 40.000 pesos. Esto en promedio representa un 14% de la pensión recibida por estas personas. En la columna de al lado están las personas que tienen un 100% APS. Por supuesto, estas personas reciben todo el financiamiento de su pensión, el 100% del aporte del Estado. La tercera columna están los datos promedios de los pensionados del IPS. Ellos reciben en promedio de la pensión total un 23% financiado por APS. Los PBS también son un 100% financiados por el aporte fiscal. En total, en un promedio ponderado de todas estas categorías, un 34% de las pensiones pagadas en julio del año 2021 están financiadas por aporte fiscal. Con esto, entonces, esperamos responder a la pregunta de cuánto de las pensiones están financiadas por aporte fiscal y por ahorro de las personas. Aquí con la salvedad de que para el IPS, por supuesto, como es un sistema de reparto que ha estado en retiro, el aporte no necesariamente ha sido de las personas, sino que es parte de lo que ellos contribuyeron durante su vida activa, más financiamiento estatal en la actualidad. Muchas gracias, Jimena. Perdón, relacionado a otra pregunta, había una pregunta de cómo ha evolucionado la elección de la modalidad en renta vitalicia en el último tiempo. Tenemos acá un gráfico que tiene 4 barras en cada mes. La barra más negra son las personas que en cada mes, los nuevos pensionados, ¿sí? Las personas que se pensionan en cada mes, ¿cuántos de ellos eligen renta vitalicia? La segunda barra, la segunda más oscura, es los rentas temporales, que en un corto plazo, en general las rentas temporales se contratan por entre 1 y 3 años, entonces esas personas en el corto plazo van a ir a una renta vitalicia. Después la tercera barra más clara son las personas que, teniendo la posibilidad de elegir, eligen un retiro programado, y la última barra más clara son las personas que no tienen la posibilidad de elegir porque no alcanzan a financiar una pensión mayor a la PBS y que por lo tanto se van a un retiro programado, sin elección. Entonces vemos que efectivamente en el tiempo, esto está desde el año 2019, si yo saco un promedio para todo el año 2019, un 18% de las personas, de los nuevos pensionados, eligieron la modalidad renta vitalicia o una renta temporal. Este porcentaje es la suma de las dos columnas más oscuras ahí durante el año 2019. En el año 2020 este porcentaje ya bajó a un 8% y en lo que va del año 2021 tenemos un 7%. Estas bajas en los porcentajes de personas que eligen renta vitalicia o renta temporal tienen diversos determinantes. Uno de ellos es la diferencia en las tasas que ofrecen las rentas vitalicias o en la tasa del retiro programado. Esa es una de las razones, y las otras de las razones son preferencias de las personas, la posibilidad de los retiros, de los fondos de pensiones, etc. No tenemos un estudio que estime determinísticamente las causales de las que están detrás de estos porcentajes, pero esto es lo que observamos en los datos.
Señor presidente, eran las preguntas que anotamos nosotros ayer que estaban dirigidas a nuestra superintendencia. Quedamos a disposición de los señores parlamentarios. Muchas gracias, don Osvaldo. Va a enviar esa presentación, ¿no? Claro que sí. La enviamos de inmediato a la comisión. Para que la reenviemos a todos los diputados y diputadas de la comisión. Presidente, el ministro. ¿Ministro? Sí, presidente, agradecer la exposición del superintendente de pensiones. Creo que ha sido muy clarificadora respecto a las inquietudes que se habían planteado en el día de ayer. Y quisiera, por su intermedio, una precisión de Jimena Quintanilla, que también ha sido un tema muchas veces de pregunta, cuando nos acaba de señalar que del total de la pensión promedio que están recibiendo los chilenos, el 86% proviene del aporte de las personas y solamente un 14% es aporte fiscal. Creo que es interesante si Jimena o el superintendente pudiera precisarnos de ese 86%, qué porcentaje es la rentabilidad que ha tenido el sistema de AFP como aporte a la cifra final y cuánto es el aporte de la cotización, porque yo en general lo que tengo en mente es que el 70% del fondo que hay en la cuenta individual ha provenido de rentabilidad y solamente un 30% del aporte. Quisiera si Jimena o Osvaldo pudiera precisarle a la comisión, porque creo que el aspecto de la rentabilidad versus el aporte final para llegar a ese 86% es interesante desglosarlo. No sé si esa cifra la tiene don Osvaldo. Gracias, presidente. De nada, ministro. Acá tenemos, don Osvaldo, una pregunta del Ejecutivo a la superintendencia. Gracias, señor presidente. Bueno, acabamos de enviar la presentación a la señora Alejandra Fernández. Respecto a lo que dice el ministro, efectivamente es importante porque en un sistema previsional de capitalización los dineros se van invirtiendo, se van recaudando cada mes, se van invirtiendo en distintos instrumentos financieros y por lo tanto van ganando rentabilidad. Entonces, un peso que uno va depositando a través del tiempo se va transformando y se va multiplicando de acuerdo a esa rentabilidad. Hoy día, la rentabilidad real promedio del sistema previsional, desde que inició su funcionamiento, es de aproximadamente UF más 8%. Son tasas que hoy día no se ven, ¿cierto? Si uno toma un depósito a plazo, le dan como un 0%. UF más 8 significa que si la persona puso un peso desde cuando... Perdón, don Osvaldo, es que acá el diputado Labra está pidiendo que repita la cifra, por favor, no la escuché bien. Lo que decía era que la rentabilidad promedio del sistema desde que partió su funcionamiento es aproximadamente UF más 8% al año, o sea, un 8% real por año de ganancia del dinero que es depositado. O sea, una persona que a principios del año o a fines del año 80 puso un peso en el sistema previsional que ahorró en su cuenta individual, ese peso ganó en promedio 8% real por año, por lo tanto ese peso se transformó y se multiplicó. Y así sucesivamente ocurre con los ahorros que las personas depositan en sus cuentas personales. Eso en total ha significado que hoy día aproximadamente de los casi 200.000 millones de dólares que hay acumulados por los trabajadores en sus cuentas, aproximadamente 2/3 de ellos, un poco más, se deben a rentabilidad. Significa que la rentabilidad por la inversión de esos recursos es determinante en el valor final del saldo y por lo tanto de las pensiones de los trabajadores. Esa es más o menos la magnitud, como 2/3 de rentabilidad y 1/3 de aportes de los trabajadores. Perfecto, muchas gracias, don Osvaldo. Y con su venia, presidente, entonces podríamos decir, don Osvaldo, que del 86% que usted tiene indicado como aporte de las personas, 2/3 de ese 86% se debe a rentabilidad y solamente 1/3 al aporte de la cotización del 10%. Claro, o sea, eso significa exactamente eso.
Por lo tanto, mucho más de la mitad del total de la pensión está generado por la rentabilidad y el resto por cotizaciones o aportes del Estado. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, don Osvaldo. Ahí vemos que el ministro todavía tiene algo se le quedó su anterior cargo de diputado. Y ya se pregunta, muy bien. ¿Preguntas, diputados, diputadas? ¿No? Por acá nada, presidente. No habiendo más preguntas, mañana entiendo que el presidente va a citar a una sesión con audiencias, así que ministro, don Osvaldo, invitados también, ¿no es cierto?, para que participen de las audiencias que vamos a tener y quizá ahí poder preguntar también de las dudas que vayan surgiendo de acuerdo a las intervenciones de los invitados. ¿Se sabe, perdón, presidente, ya, porque había dudas si iba a ser a las 9 de la mañana o a las 11, y quiénes han aceptado ya la invitación? ¿Sabemos a esta hora eso? Va a ser a las 9 de la mañana y invitados, invitadas, no tengo la información. Presidente, no sé si don Pedro... Sí. Tenemos 7 invitados, de los cuales hay 3 ya confirmados. ¿Quiénes son? Está confirmado Hugo Cifuentes, está confirmado Hugo Cifuentes. Espera un poquitito. Paula Benavides. Paula Benavides. Y Maite Gambardella. Ya. Bueno, ya tenemos 3 confirmados, así que seguramente de aquí a mañana se van a sumar los 7. Así que bueno, sin más, y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, don Osvaldo y ministro, nos vemos mañana. Y Jimena y Sara también. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Thank you.